FEMEBA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. Con respecto a la evolución viral, recordarles que es un coronaviridae, ya saben, es el SARS-CoV-2, pero ¿qué tenemos que considerar? La tasa de mutación, que son los cambios genéticos, es decir, los errores que comete el virus por ciclo de replicación, que estos errores están determinados por la velocidad de reproducción y por la polimerasa viral. Una tasa de sustitución o de evolución molecular, que esto que es la medida del ritmo de acumulación de mutaciones en la evolución. Y la recombinación, esto se da únicamente cuando una persona está coinfectada por 2 virus SARS-CoV-2 y acelera la adaptación viral y reúne mutaciones de diferentes orígenes. Y esto es para que quede claro. Nos infectamos con un virus, el virus en su replicación están esos errores que comentábamos de la polimerasa y entonces hay mutaciones, hay cambios en los aminoácidos y ¿qué es lo que pasa? Se infectó con pero cuando empieza a eliminar, la mayor posibilidad es que elimine con los que se infectó, pero también está la posibilidad de que elimine virus distintos al que le causó la infección. ¿Y esto en qué resulta? En la transmisión en cadenas en una región. La mayoría, como ustedes pueden ver, es verde, pero también tenemos de los otros. ¿Y qué ocurre? Una cocirculación de múltiples variantes en diferentes sitios. Esto es lo que explica la situación en la cual estamos. ¿Y qué teníamos? Del virus original de Wuhan, una cantidad de variantes, ¿se acuerdan ustedes que produjeron gran impacto en nuestro país, como fue la variante Gamma o Manaos? Y después, enero del año pasado, enero-febrero, la tremenda ola por Omicron. Omicron, a su vez, siguió cambiando y tuvimos como predominantes los linajes BA4 y BA5. Estos son los constituyentes de las vacunas bivalentes de ácido ribonucleico que nosotros tenemos en nuestro país disponibles desde finales de enero del 2023. Ya lo remarcamos, todos tenemos que tener una dosis de esta vacuna bivalente. Es la última vacuna incorporada y toda la población a partir de los 6 meses debería tener una dosis de esa vacuna. Pero ¿qué es lo que pasa? Omicron sigue evolucionando, ha hecho evoluciones convergentes. En enero conversábamos de algunos nombres ya como Centaurus, como Cancerbero o Perro del Infierno. Y a esas que le siguieron la XBB o Arcturus, que emergió este año en la India, la XBB 1.5, que es Kraken, y la XBB 192. Todas van acumulando mutaciones. Y de la XBB 192, ¿cuál emerge? Eje 5 o Eris, que es la que está predominando, y eje 5 da otra que es FL151. Esto por el lado de XBB. Y por el lado de los linajes de Omicron, habíamos dicho que predominaban BA4, BA5, pero BA2 da origen a la BA286 o pirola, que es hoy la que más preocupa. Tiene 34 cambios de aminoácidos en la espiga, que tiene que ver con la adhesión a nuestras células del epitelio respiratorio y también con la evasión inmune, que es lo que da mayor preocupación. Y esta variante fue detectada en Dinamarca en julio de este año. Por eso les decía que este pedido de tema está re bien para que tengamos una actualización de la situación. ¿Cómo estamos en nuestro país? En nuestro país, simplemente recordarles que desde la introducción de la COVID-19 en marzo del 2020 tuvimos olas, que fueron estas, la gran ola producida
el año pasado por la variante Omicron y luego olas menores. Esta es la situación. El concepto actual es que ya no vamos a tener, para decirlo de una manera clara, tsunamis producidos por el SARS-CoV-2, como tuvimos al comienzo, como tuvimos con la introducción de Omicron, sino que lo que vamos a tener son olas. O sea que pasamos del concepto de tsunami al concepto de olas de mayor o menor intensidad. Y esta es la situación, esto es a la primera semana de septiembre de este año, para que veamos cómo estábamos con el número de casos. Estamos hablando hasta principios de septiembre de cada año en el 2020, en el 2021, en el 2022. No se olviden que fue la brutal carga de enfermedad de Omicron, que terminamos con más de 3 millones de casos confirmados, y cómo estamos en el 2023. En el 2023, cada semana, y sobre todo a partir de las últimas 8 semanas, tenemos casos de COVID. En las últimas 8 semanas van aumentando progresivamente los casos y cada semana tenemos más de 10 muertos por la COVID. Situación que con la disponibilidad de vacunas que tenemos no sería aceptable. O sea que hasta principios de septiembre teníamos 86.000 casos confirmados y 393 muertos. Estamos hablando de casos confirmados, por supuesto que puede haber escape. Y acá está como veníamos y desagregado arriba lo que nos está pasando en las últimas semanas, que en la curva total apenas se nota un aumento, así como si fueran los peldaños de una escalera, pero acá es mucho más notable. Y con respecto a la circulación, ustedes saben que desde el año pasado está unificada la vigilancia de los cuadros virales respiratorios y se vigila en puestos centinelas, que se llaman unidades de monitoreo ambulatorio, que están distribuidas en todo el país, y unidades de monitoreo de internación, que son los pacientes en unidades de cuidados intensivos. Y estos son datos exclusivamente de este año, en el cual vemos en las últimas semanas, en color naranja tenemos influenza, en color violeta SARS-CoV-2 y sincicial respiratorio. Y lo que observamos muy claramente acá es que hoy el principal virus respiratorio que está circulando es SARS-CoV-2 y que prácticamente entramos en un periodo de silencio epidemiológico de sincicial, que tuvo una carga muy importante y hubo periodos en los cuales fue el principal virus respiratorio aislado. Esto cuenta todo, pediátricos y adultos, porque el sincicial respiratorio también tiene una carga importante de enfermedad grave en los adultos. Y lo que estamos observando en esta imagen es, de nuevo, desde la semana epidemiológica 16 de este año, que es abril, el número de casos que se fueron notificando y en la curva celeste el número de fallecidos. Y con los últimos datos de la semana 36 de este año, ¿qué es lo que pasa en los pacientes ambulatorios? En color celeste clarito está representado en este gráfico el SARS-CoV-2. Fíjese que está produciendo casos ambulatorios en todos los grupos de edad y que a partir de los 15 años es el 50% o más de los casos. Entonces, atención, en el primer nivel de atención, el catarrito, la angina, la bronquitis, la bronquiolitis. ¿Por qué? Porque estamos vacunados y el cuadro no es de la intensidad que nos tocó vivir en otras temporadas. Esto es para ambulatorios. Y observemos lo que pasa en la internación. Se repite el color celeste clarito, está representado por el SARS-CoV-2. Y de nuevo, a partir de los 15 años, más de la mitad de los casos en internación es producido por SARS-CoV-2. Los últimos datos
del Consorcio País y de la Red Federal de Genómica, que tenemos en Argentina una circulación exclusiva de las variantes de Omicron, que tenemos predominancia de XBB y de XBB1.5 y XBB1.16, que se ha detectado el eje 5 en 2 ciudades, en Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fíjense que esto está atrasado. Muy probablemente ya por el tiempo transcurrido, son prácticamente 3 semanas de estos datos, el BA286 ya lo tengamos circulando. ¿Por qué? Porque BA286 ya está en 10 estados de los Estados Unidos, que incluyen el estado de Nueva York y el estado de Florida. Por lo tanto, con el intercambio que tenemos es muy probable que ya lo hayamos incorporado a la circulación. Respecto a las vacunas, nuestra historia es densa, todos lo hemos tenido, ¿no es cierto?, de lo que fueron la incorporación de las distintas vacunas, algunas como el Sputnik, que al día de hoy no tienen la aprobación internacional, y tenemos las últimas recomendaciones, que es esta imagen del Ministerio de Salud con respecto a la vacunación para la prevención de las formas graves, que es de junio de este año. Las indicaciones, ustedes las conocen: riesgo alto de COVID, inmunocomprometidos desde los 6 meses de edad, mayores de 50, aplicar una dosis a partir de los 6 meses de la última y continuar con esa periodicidad. Riesgo intermedio de COVID grave o alta exposición laboral, menos de 50 años, con comorbilidades no inmunosupresoras, dosis de refuerzo a los 6 meses desde la última dosis y seguir con un refuerzo anual. Y el riesgo bajo de COVID grave entre 6 meses y 40 años, sin comorbilidades, una dosis de refuerzo a los 12 meses de la última y continuar con dosis aplicadas. Estas son las recomendaciones nacionales que coinciden en un todo, hasta acá, lo que estamos citando, con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo estamos con respecto a las coberturas vacunales? Vamos a mirar esquema completo, que es la serie primaria. Las series primarias de todas las vacunas, menos para la vacuna de Johnson CanSino, es con 2 dosis. Menores de 3 años, no hay ningún chico con esquema completo. En el grupo de 3 a 11 años, el 67%. De 12 a 17, el 82%. De 18 a 24, 86%. 25 a 29, 87%. Más de 30, ya mantenemos cifras de alrededor del 90%. En el grupo de 80 y más, que es un grupo muy vulnerable, 83%. Entonces, estas cifras nos están expresando todo lo que tenemos que trabajar. Y esto depende de nosotros como médicos, de realizar la recomendación, y depende de todo el equipo de salud. Tenemos una acumulación de susceptibles en los chicos chiquitos, en el grupo de edad de 6 meses a 3 años. Y le sigue en importancia el grupo de 3 a 11 años. Acuérdense que los menores de 12, en octubre de 2021 se indicó la vacunación con la vacuna inactivada Sinopharm, que al día de hoy no tiene licencia de uso por debajo de los 18 años. Entonces, esto que nos está pasando no es casual. ¿Queda claro? Se hizo una recomendación que realmente no correspondía. Y con los refuerzos, ¿cómo estamos? Con primer refuerzo, primer refuerzo, en el grupo de 3 a 4 años hay un 4%, ninguno con segundo. De 5 a 11, 16%, con segundo refuerzo el 1%. Y fíjense lo que pasa con los otros grupos de edad.
12 a 17, 40%, se mantiene prácticamente 18 a 24, 25 a 29, 45%, y de 30 para arriba oscila entre el 50 y el 68%. Y acá de nuevo tenemos poblaciones muy vulnerables, que son los mayores de 60 años, que tenemos un 30% sin recibir primer refuerzo. Es decir, se quedaron con la serie primaria. Y quedarse con la serie primaria, con las vacunas que se utilizaron en nuestro país para la serie primaria, es un tema complejo. O sea que no es casual lo que nos pasa. Lo que nos pasa es consecuencia de lo que no estamos haciendo de manera adecuada, que es iniciar o completar esquemas de vacunación. Y fíjense, con el segundo refuerzo estamos en el mejor de los casos con un 49%, que es en el grupo de 70 a 79 años. O sea que, como decimos en el lenguaje popular, estamos remando en dulce de leche repostero, porque realmente es urgente completar los esquemas de vacunación. Hoy de mínima, ¿qué necesitamos? Esa serie completa, que fue allá por el 2021, seguramente, 2021, 2022, la dosis de refuerzo con la vacuna bivariante. Eso hoy sería la condición de mínima. En el caso de los adultos. En el caso de los pediátricos, como vieron, los mejor vacunados es el grupo de adolescentes. ¿Por qué? Porque en ese grupo, con la donación en julio del 2021 de los 3 millones de dosis de Estados Unidos y que después llegó la vacuna comprada de RNA mensajero, tanto Pfizer como Moderna para los adolescentes, ese grupo estuvo perfecto, porque arrancó con vacunación de RNA mensajero. No ocurrió lo mismo con los otros grupos de edad, pero estos son los datos oficiales y realmente son coberturas muy preocupantes, y lo que es muy preocupante también es que estas coberturas arrastraron todas las otras vacunas. Esta es vacunación de emergencia, es vacunación voluntaria, no incluida en el calendario nacional, pero esto nos arrastró la cobertura de todas las otras vacunas. Con respecto a las vacunas inactivadas, que fueron muy utilizadas, nosotros tuvimos solamente Sinopharm. Demostraron eficacia contra Delta y Omicron, pero declina a los 6 meses y se recupera con una dosis de refuerzo a los 6 meses. ¿Se acuerdan que se hizo lo que se llama una dosis adicional, que no está contada en las tablas que le presenté? Y enfermedad grave también protegen y el refuerzo potencia ese efecto. Hoy no queda muy poco en algunos lugares de Sinopharm. Y los estudios en el mundo real, después de esa licencia de emergencia que dio la Organización Mundial de la Salud, demostró que la vacunación de los adolescentes, en el caso nuestro con Sinopharm, requería una serie primaria de 3 dosis. 3 dosis. La nuestra fue con 2. También distintos trabajos, escasa protección contra infección, pero buena protección contra neumonía y neumonía grave, y que no son efectivas para prevenir la diseminación comunitaria de Omicron. Hoy algunos virólogos ya plantean a Omicron como SARS-CoV-3, es decir, que es un nuevo virus. Pero seguimos todavía, eso no se han puesto de acuerdo, seguimos hablando de las variantes de Omicron, que son todas las que están dando los descendientes, los que están produciendo enfermedad. El 15 de marzo del 2022 y el 31 de agosto de este año, la Organización Mundial de la Salud reconoce la posibilidad de seguir utilizando vacunas inactivadas, aun con la circulación exclusiva de Omicron. ¿Qué es lo que pasa con las vacunas de vector adenoviral? Nosotros estamos vacunados con Sputnik, estamos vacunados con Oxford AstraZeneca. Como tienen adenovirus 5, mostraron eficacia contra enfermedad grave, crítica y muerte, pero baja efectividad contra las infecciones por Omicron. ¿Queda claro? Aquellos que se quedaron con la serie primaria con vacunas de vector adenoviral, es imprescindible
que reciban la vacuna bivariante. Y cuando van al puesto, eso ustedes se los tienen que decir en la recomendación. No se dejen vacunar si no es con la vacuna bivariante. ¿Por qué? Porque está la vacuna Sputnik Light, que hoy no debe ser utilizada. Y sin embargo está en los puestos. Entonces, esto también nosotros lo tenemos que tener claro. Y con respecto a las vacunas bivalentes, protegen contra BQ y XBB, pese a que tienen ya estas variantes capacidad de evadir los anticuerpos. Pero ¿qué pasa? Las vacunas producen también inmunidad de células T. Entonces, esa evasión que pueden hacer las variantes de Omicron para los anticuerpos es neutralizado por la inmunidad de células T que podría prevenir las formas graves. Entonces, esto también es muy importante para tenerlo en cuenta. Y la otra recomendación de la Organización Mundial de la Salud con la que no estamos de acuerdo es esta. Les había señalado, estaba en español, que las nuestras coinciden con las de la Organización Mundial de la Salud. Estas no. La Organización Mundial de la Salud dice que no hay que vacunar a los chicos y a los adolescentes. Que esto queda a criterio de la autoridad del país, que no se debe recomendar de rutina y que hay que estudiar el costo-beneficio de la vacunación. Nosotros ya estamos en el baile, ¿no es cierto? Porque desde 2021 se empezó a vacunar a los chicos y es evidente, no es un éxito, una vacunación exitosa por las coberturas vacunales que vimos, pero esta política tiene que ser sostenida porque es homologable a la que nosotros tenemos para influenza, que es la vacunación desde los 6 meses de edad, que no nos va bien tampoco. Y la Organización Mundial de la Salud, el 18 de mayo de este año, recomendó la formulación de una vacuna monovalente con XBB1, basado en todos los cambios, la evolución que habíamos visto al comienzo, la evolución de las variantes de SARS-CoV-2. Y el 18 de mayo dice que la vacuna monovalente puede ser preparada con XBB1.5 o XBB1.16. Entre una y otra solamente hay 2 aminoácidos de diferencia. Y en las recomendaciones, para que vean ustedes la diferencia entre nosotros, países en desarrollo, y los países centrales, las recomendaciones desde el 18 de abril de este año de los Estados Unidos. No se utilizará más vacuna monovalente original. La única vacuna a utilizar son las vacunas bivalentes de Pfizer y Moderna a partir de los 6 meses de edad. Y el 16 de junio establece, ahí se inició la escalada de producción, que la vacuna monovalente 22-23, 22-24 está preparada con la variante XBB1.5, que es la que están empezando a administrar ya en los Estados Unidos, porque es muy rápida la posibilidad de producción de vacunas de RNA mensajero. Es conocida la Constitución, en 3 meses está la escalada de producción. Y el 12 de septiembre se aprueba la vacuna monovalente XBB1.5 de RNA mensajero, Spike, de Moderna, y la Comirnaty de Pfizer. Y Estados Unidos, por primera vez, licencia una vacuna XBB1 proteica con adyuvante, es decir, salimos de las vacunas de RNA mensajero, vacuna proteica con adyuvante que se llama Novavax, que es de Sanofi GlaxoSmithKline, únicamente para uso en emergencia para mayores de 12 años en la serie primaria y en la dosis de refuerzo en mayores de 18 años si no hubiera disponibilidad de las vacunas de RNA mensajero. O sea que esta vacuna
de estructura proteica con adyuvante queda como un plan B, queda como una alternativa en caso de no disponibilidad de las vacunas de RNA mensajero. Pero lo importante es que tiene la licencia de uso en emergencia de una autoridad regulatoria internacional. ¿Cuáles son los desafíos? Son muchísimos. Tenemos que mantener las medidas generales que están olvidadas. Ustedes observaron que van a cualquier lado, el alcohol gel desapareció. Y cuando nos sentamos a una mesa, che, tenés, y yo siempre tengo en la cartera, seguimos con el alcohol gel. La higiene de manos, el estudiar con el pliegue del codo, tapa boca nariz, la distancia entre personas, y en las instituciones de salud volver al uso del barbijo. Los desafíos para los laboratorios productores: mantener la investigación sobre la eficacia protectora de las vacunas con los anticuerpos neutralizantes. Todos los laboratorios de sus estudios de fase 3 tienen muestras de suero de los vacunados. Entonces, frente a cada nueva variante, ¿qué se hace? El estudio de anticuerpos neutralizantes. Por eso se sabe si neutralizan, es decir, si protegen o no. Actualizar la vacuna, una asignatura pendiente que no conocemos, el correlato de protección y, por supuesto, tiene que continuar la investigación para una vacuna universal, que se nos acabe esta historia de tener que ir actualizando las vacunas en función de la evolución de los linajes. Y lo que sí está muy avanzado es una vacuna combinada que se llama vacuna panrespiratoria, que es una vacuna de RNA mensajero que está siendo desarrollada por Moderna, que tiene SARS-CoV-2, sincicial respiratorio y las 4 cepas de influenza, H1N1, H3N2 y las 2 cepas de virus influenza B. Esa va a ser, en un futuro no lejano, la vacuna panrespiratoria. El equipo de salud notificar oportunamente, estos seguimos flojitos de papeles, aumentar la vigilancia clínica y de laboratorio. Estaban comentando que por estos problemas de internación hay lugares que están escasos de hisopos. Si no tenemos hisopos no podemos tomar la muestra respiratoria. Y también aumentar la vigilancia genómica para el conocimiento oportuno de la circulación de las variantes. En esto sigue siendo escasa. Desarrollar la estrategia comunicacional, esto nos sigue faltando. La vacuna tiene que ser aceptada por el equipo de salud y la comunidad. En cada reunión que tenemos oportunidad de participar, siempre tenemos el colega que se nos planta enfrente y me dice: no me vacuné ni me pienso vacunar. Ya tuve una vez la COVID. Un colega con esa actitud no va a indicar la vacuna a sus pacientes. Entonces acá creo que muy respetable la opinión personal, pero hay datos de la evidencia que son muy importantes y nos tenemos que acordar cómo estábamos en junio del 2020 y cómo estamos en septiembre del 2023. Eso se logró únicamente por el impacto de las vacunas. Y tenemos que conocer la duración de la inmunidad y la protección cruzada contra variantes emergentes, antecedentes vacunales con y sin infección. Lograr la aceptación y la recomendación por el equipo de salud. Primero nosotros tenemos que respetar y hacer cumplir el derecho constitucional a la salud y el acceso equitativo a la vacunación. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que no hemos logrado, alcanzar con estas vacunas para SARS-CoV-2 coberturas iguales o mayores al 90% en la población objetivo. Y la relación costo-beneficio está realmente fuera de discusión. Y como comentario, necesario e imprescindible actualizar la situación con respecto a la situación epidemiológica, esto que se conozca que el SARS-CoV sigue entre nosotros, la pandemia no terminó, la pandemia está en evolución. Es imprescindible completar el esquema o iniciar los esquemas de vacunación para prevenir las formas graves y por lo menos con una dosis
la vacuna bivalente.